Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, de los versos del 2 al 14. Colosenses 4, del 2 al 14. Daré lectura a la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Pablo no escribe nunca una carta sin recordar a sus lectores el deber y el privilegio de orar por sus amigos. Les dice que perseveren en la oración. Todos los creyentes pasan por épocas en las que la oración no parece producir ningún resultado, ni siquiera llegar más allá del techo o de la habitación en la que se ora. En tal tiempo, el remedio no es dejarla, sino perseverar en la oración, porque la sequía espiritual no puede prolongarse en una persona que ora. Les dice que se mantengan alerta en la oración. La palabra griega quiere decir literalmente que estén despiertos. La frase bien podría querer decir que Pablo les está diciendo que no se queden dormidos cuando estén orando. Puede que esté pensando en el momento del monte de la transfiguración, cuando los discípulos se quedaron dormidos y solo cuando se despertaron vieron la gloria. Lucas 9:32. O puede que estuviera pensando en la escena de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando y los discípulos se quedaron dormidos. Mateo 26:40. Es verdad que al final de un día de trabajo nos pasa cuando tratamos de orar y hasta hay un cierto cansancio en nuestras oraciones. Entonces es mejor que no tratemos de orar mucho tiempo. Dios entiende las frases breves, dichas a la manera de un niño soñoliento. Pablo les pide que oren por él. Debemos fijarnos exactamente en lo que Pablo les pide. No les pide que oren por él, sino por su trabajo. Habría muchas cosas de las que Pablo tenía necesidad. Salir de la cárcel, un buen resultado en su juicio inminente, un poco de tranquilidad y la tan deseada paz. Pero les pide que oren para que se le den fuerzas y oportunidades para hacer el trabajo que Dios le ha confiado en el mundo. Cuando oramos por nosotros y por otros, no debemos pedir vernos libres de adversidades y trabajos, sino más bien tener las fuerzas para llevar a feliz término el trabajo que se nos ha confiado. La oración debe ser para recibir poder, no para que se nos alivie la carga, no para la liberación, sino la conquista debe ser la clave de la vida cristiana. A partir del verso 5 y verso 6, hay tres advertencias breves
acerca de la vida del cristiano en el mundo. Primero, el cristiano debe comportarse con prudencia y tacto con los que están fuera de la iglesia. Tiene que ser misionero por necesidad, pero debe saber cuándo y cuándo no hablar a otros de su religión y la de ellos. Nunca debe dar la impresión de superioridad o de censura. A pocos se habrá ganado al cristianismo a base de discutir. El cristiano, por tanto, debe tener presente que no es tanto por sus palabras, sino por su vida, por lo que atraerá a otros al evangelio. Se le impone al cristiano la grave responsabilidad de mostrar a Cristo a los demás en su vida diaria. Segundo, el cristiano debe siempre estar atento para no dejar pasar la oportunidad. Debe agarrar al vuelo todas las oportunidades que se le presenten de trabajar para Cristo y de servir a sus semejantes. La vida y el trabajo cotidiano no dejan de ofrecer oportunidades de testificar de Cristo y de presentársele a las personas. Pero hay muchos que evitan las oportunidades en vez de aprovecharlas. La iglesia no deja de ofrecerles a sus miembros oportunidades de enseñar, cantar, visitar, trabajar para el bien de la congregación. Y hay muchos que rechazan esas oportunidades en lugar de aceptarlas. El cristiano debe estar siempre listo para servir a Cristo y a sus semejantes. Tercero, el cristiano debe tener gracia y simpatía en su manera de hablar para dar la respuesta que conviene en cada caso. Aquí tenemos una advertencia curiosa. Es desgraciadamente cierto que muchos consideran el cristianismo como una especie de santurronería y una actitud en la que uno como persona ni siquiera ríe. El cristiano tiene que presentar su mensaje como el encanto y la gracia que tenía Jesús. Con ese mismo encanto y gracia, el cristiano tiene que presentar el mensaje de Jesús. A partir del verso 7, se nos da una lista de nombres. Al final de este capítulo, resulta ser que es un cuadro de honor de los héroes de la fe. Debemos tener presentes las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel, a la espera del juicio, y siempre es peligroso estar relacionado con un preso, porque es fácil verse involucrado en su misma suerte. Requería coraje, valentía visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Recojamos lo que sabemos de estos hombres. Estaba Tíquico, procedía de la provincia romana de Asia, lo que hoy en día es Turquía. Y es muy probable que fuera el representante de la iglesia para llevar su ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. Hechos 24. También fue el encargado de llevar a sus diferentes destinatarios las cartas que llamamos Efesios 6:21. Aquí hay un detalle muy interesante. Pablo escribe que Tíquico les informará de cómo le van las cosas. Esto deja ver lo mucho que dejaba para la comunicación oral y que Pablo no incluyó en sus cartas. Por razones obvias, las cartas no debían ser muy largas y trataban de problemas de fe y conducta que amenazaban la vida de las iglesias. Los detalles personales se le dejaban al portador de la carta. Así es que Tíquico los relataría como enviado personal de Pablo. Estaba Onésimo. La manera que tiene Pablo de mencionarle está llena de cortesía y cariño. Onésimo era un esclavo fugitivo que había llegado a Roma y al que Pablo estaba enviando de vuelta a su amo Filemón. Pero Pablo no dice que fuera un esclavo fugitivo, sino le llama querido y fiel hermano. Cuando Pablo tenía algo que decir de una persona,
lo decía siempre de la mejor manera posible. Estaba Aristarco. Era un macedonio en Tesalónica, según nos lo dice Hechos 24. Aunque no se le menciona nada más que de pasada, hay algo que sobresale de él. Está claro que era la clase de buena persona que uno querría tener cuando se encontrara en un callejón sin salida. Estaba allí cuando los efesios se amotinaron en el templo de Diana. Y tan en primera línea estaba que le capturó el gentío. Hechos 19:29. Estaba también allí cuando Pablo inició su viaje a Roma como prisionero. Hechos 27:2. Bien pudiera ser que se hubiera enrolado como esclavo de Pablo para que le dejaran hacer con él aquel viaje, que podría ser el último. Y ahora estaba también aquí en Roma, compañero de prisión de Pablo. Está del todo claro que Aristarco era una persona que estaba siempre en el sitio cuando las cosas estaban más negras, más difíciles. Siempre que Pablo estaba en apuros, ahí estaba Aristarco con él. Las referencias que tenemos nos lo presentan como un compañero bueno de veras. Estaba Marcos. De todos los personajes de la iglesia original, de la iglesia primitiva, fue él el que tuvo la carrera más sorprendente. Podía ser tan leal que Pedro le llama hijo, 1 Pedro 5:13. Y sabemos que cuando escribió su evangelio, incluyó los materiales de la predicación de Pedro. Pablo y Bernabé le llevaron consigo como secretario en su primer viaje misionero, Hechos 13:5. Pero a mitad del camino, Marcos se retiró y se volvió a casa, Hechos 13:13. Pasó bastante tiempo antes que Pablo se lo perdonara. Cuando estaban para iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé quería que llevaran a Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente. Y por ese motivo se separaron. Y por lo que sabemos, ya no volvieron a trabajar juntos. Hechos 15, del 36 al 40. Según la tradición, Marcos fue de misionero a Egipto y fundó la iglesia de Alejandría. No sabemos lo que sucedió entre medias, pero sabemos que estaba con Pablo en su última cárcel y Pablo le consideraba de lo más útil. Filemón 24 y 2 Timoteo 4:11. Marcos se redimió a sí mismo. Aquí, en esta breve referencia, hay un eco de la vieja historia desafortunada. Pablo exhorta a la iglesia colosense a que reciba afectuosamente a Marcos si iba por allí. ¿Por qué? Sin duda, porque sus iglesias mirarían con recelo al que Pablo había despedido por inútil en el servicio de Cristo. Y ahora Pablo, con su cortesía y consideración habituales, se asegura de que el pasado de Marcos no le cierre el paso, ofreciéndole así Pablo su plena aprobación como amigo de absoluta confianza. El final de la carrera de Marcos es un tributo tanto para él como para Pablo. De Jesús, apodado Justo, no sabemos más que su nombre. Estos eran los ayudantes y animadores de Pablo. Sabemos que fue una bienvenida más bien fría la que le dieron los judíos de Roma. Hechos 28, 17 al 29. Pero tenía consigo a hombres cuya lealtad tiene que haberle calentado el corazón. El siguiente nombre que aparece en el cuadro de honor es Epafras. Debe de haber sido el pastor de la iglesia de Colosas. Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este pasaje parece sugerir que sería Epafras no solo el pastor de Colosas, sino que también Epafras sería el supervisor
de las iglesias de las 3 ciudades, Hierópolis, Laodicea y Colosas. Era un siervo de Dios que oraba y laboraba por los que Dios había puesto a su cuidado. Estaba Lucas, nuestro querido médico, que estuvo con Pablo hasta el final. 2 Timoteo 4:11. La pregunta se sugiere: ¿era un médico que había renunciado a una carrera lucrativa para asistir a Pablo en el aguijón de la carne y para predicar a Cristo? Posiblemente. Lucas haya abandonado su carrera para colaborar, trabajar, ayudar al apóstol Pablo. Estaba Demas. Es significativo que su nombre es el único que no lleva título de alabanza o aprecio. Era Demas a secas. Hay toda una historia tras las breves referencias a Demas en las cartas de Pablo. En Filemón 24 se le incluye entre los que se describen como colaboradores de Pablo. Aquí en Colosenses 4:14 simplemente se le nombra. Y en la última referencia que se hace a él en 2 Timoteo 4:10 se dice que ha abandonado a Pablo porque amaba a este mundo. Seguramente tenemos aquí el boceto de un estudio de degeneración, pérdida de entusiasmo y fracaso en la fe. Aquí tenemos a uno de los que se negaron a que Cristo los hiciera de nuevo. Estaba Ninfas. Algunos manuscritos y traducciones lo ponen en femenino, ninfa. Y los hermanos de la Odisea que se reunían en su casa. Debemos recordar que no hubo tal cosa como templos o capillas cristianas hasta el siglo III. Hasta entonces, las congregaciones se reunían en las casas particulares de sus dirigentes. Estaba la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila, en Roma y en Éfeso. Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19. Y por último, estaba la iglesia que se reunía en casa de Filemón, Filemón 2. En los primeros tiempos, la iglesia y el hogar eran la misma cosa. Y sigue siendo verdad que el hogar cristiano debe ser al mismo tiempo una iglesia de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga.